El olor a diésel y a tierra mojada era el perfume de mi vida, la herencia no escrita que mi padre, Javier, me había dejado junto con las llaves de su Kenworth W900, el valiente. Para el mundo, mi padre era una leyenda de la carretera, un hombre que conocía cada curva y cada secreto de las rutas que conectan a México. Para mí era un silencio con sombrero, un hombre cuya mirada siempre parecía estar fija en un horizonte que yo no podía ver, uno que claramente no era el final de la asfáltica cinta gris frente a nosotros. Murió como vivió, solo, en la cabina de su camión, estacionado en una pensión de Guadalajara, con el motor frío y el corazón quieto. Me dejó el camión, una modesta cuenta de ahorros y una caja de herramientas llena de secretos que apenas comenzaba a desempacar. Esa madrugada, sin embargo, no pensaba en herencias ni en misterios. Solo pensaba en llegar a Mazatlán. La carga de aguacates no esperaba, y el cliente era de esos que pagan bien, pero que exigen más. Estaba a las afueras de Tepic, en Nayarit, un tramo que mi padre, por alguna razón que nunca explicó, siempre evitaba. Rodea, mijo. Siempre rodea Tepic. Esa tierra tiene mala sombra, me decía con una seriedad que helaba la sangre. Pero los tiempos habían cambiado. La nueva autopista era más segura, más rápida, y yo no era un hombre de supersticiones, o eso creía. Decidí orillarme en un acotamiento amplio, cerca de un sembradío de caña que se mecía con la brisa nocturna. La luna, casi llena, bañaba el paisaje con una luz fantasmal. El motor del valiente roncaba suavemente, un gigante dormido. Me estiré en la cabina, sintiendo el crujido de mis huesos. Tenía 62 años, y aunque mi espíritu se sentía de 30, mi espalda me recordaba cada kilómetro recorrido. Cerré los ojos, buscando unos minutos de descanso antes de enfrentar el último tramo. El silencio del campo era casi absoluto, roto solo por el canto de los grillos y el susurro del viento en la caña. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, fue un sonido tan débil que creí que era el viento, un lamento agudo y lejano que se colaba por las rendijas de la cabina. Pero el sonido creció, se hizo más claro, más cercano. Era el llanto de una mujer, un quejido cargado de una angustia tan profunda, tan inhumana, que cada vello de mi cuerpo se erizó. No era un llanto de tristeza, era un grito de agonía eterna, un lamento que parecía nacer de las entrañas mismas de la tierra. ¡Ay, mis hijos! La voz se arrastraba, se quebraba, y venía de algún lugar detrás del remolque. Mi corazón, un viejo motor acostumbrado al ritmo constante de la carretera, comenzó a martillar contra mis costillas con una violencia descontrolada. El sudor frío me recorrió la frente. Quise convencerme de que era una broma, unos muchachos del pueblo tratando de asustar a los traileros. Pero nadie podía fingir un dolor así. Ese lamento contenía siglos de pena. Me quedé paralizado, con la mano aferrada a la palanca de velocidades como si fuera un arma. La voz se acercó más, justo detrás de la cabina. Podía sentirla, una presencia helada que parecía bajar la temperatura del aire. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? El grito se convirtió en un sollozo desgarrador que vibró en el metal del camión. No me atreví a mirar por el espejo. Sabía, con una certeza que desafiaba toda lógica, que si lo hacía, vería algo que rompería mi alma en pedazos. Recordé las palabras de mi padre, su rostro adusto, la sombra en sus ojos. Esa tierra tiene mala sombra. No era una superstición, era una advertencia que yo, en mi soberbia moderna, había ignorado. El llanto se quedó allí, suspendido en el aire, durante lo que parecieron horas. Un lamento sin fin, una pregunta sin respuesta. Y yo, Ramiro, hijo de Javier, un hombre que se enorgullecía de no temerle a nada ni a nadie, estaba acurrucado en mi asiento, temblando como una hoja, rezando en silencio a un Dios al que no le había hablado en años. Cuando las primeras luces del alba tiñeron el cielo de un violeta pálido, el llanto cesó, se desvaneció tan abruptamente como había comenzado, dejando un silencio más aterrador que el propio grito. Me tomó casi una hora reunir el valor para bajar de la cabina. Mis piernas flaqueaban. Di la vuelta al camión con el corazón en la garganta, esperando encontrar, no sabía qué. No había nada, solo las huellas de mis propias botas en la tierra húmeda.
ni un rastro, ni una señal. Era como si la noche se hubiera tragado su propio fantasma. Pero en el aire quedaba una tristeza densa, una memoria de dolor que se pegaba a la piel. Arranqué el motor del Valiente y salí de allí sin mirar atrás, pisando el acelerador como si el mismo diablo me persiguiera. Ya no me importaba la carga, ni el cliente, ni la ruta más corta. Solo sabía que tenía que alejarme de Tepic. Y mientras conducía, con el sol naciente deslumbrándome en el parabrisas, una idea se clavó en mi mente con la fuerza de una revelación. El miedo de mi padre no era una leyenda. El secreto que guardó durante toda su vida no era sobre un fantasma, era sobre algo real, algo que había sucedido en esa tierra maldita. Y el lamento de esa mujer no era solo un eco del pasado, era un mensaje para mí. La búsqueda de la verdad, sin saberlo, acababa de comenzar. Y el primer paso sería desenterrar los fantasmas que mi propio padre había enterrado con tanto esmero. El regreso a casa fue un viaje a través de una niebla de confusión y miedo. El rugido del motor del Valiente, que siempre había sido una fuente de consuelo, ahora parecía un murmullo hueco que no lograba acallar el eco de aquel lamento en mi cabeza. Cada sombra en la carretera me hacía saltar. Cada ráfaga de viento parecía susurrar aquella pregunta terrible. ¿Dónde están mis hijos? Llegué a mi casa en las afueras de Culiacán, sintiéndome como un hombre hueco, vaciado por dentro. Mi esposa, Sofía, me recibió en la puerta. Ella era el ancla de mi vida, una mujer de una fortaleza serena, que había aprendido a leer mis silencios a lo largo de 40 años de matrimonio. Vio la palidez en mi rostro, la tensión en mis hombros, y supo que algo andaba mal, algo más que el simple cansancio de un viaje largo. «Ramiro, ¿qué te pasó? Pareces que viste un fantasma», dijo, su voz teñida de preocupación mientras me quitaba la chamarra. «Peor, Sophie. Creo que escuché uno», le contesté, y las palabras sonaron tan absurdas en la calidez de nuestra cocina como reales habían sido en la soledad de la carretera. Le conté todo, cada detalle del llanto, del frío, del miedo paralizante. Ella me escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en los míos, sosteniendo mi relato con su calma. No se burló ni me llamó loco. Sofía venía de un rancho en la sierra donde las leyendas eran tan reales como el sol y la lluvia. Tu padre siempre le tuvo un miedo terrible a esa zona, dijo finalmente, pasándome una taza de café de olla que olía a canela y a hogar. Nunca quiso decir por qué, solo decía que era tierra de espantos. No era un espanto, Sofía, o no solo eso. Insistí, mi voz era apenas un susurro. Era algo más, algo que mi padre sabía. Estoy seguro. La idea se había convertido en una obsesión. El secreto de mi padre ya no era una curiosidad, era una necesidad, una pieza faltante en el rompecabezas de mi propia vida. Esa tarde, mientras Sofía preparaba la comida, me dirigí al garaje, ese santuario de mi padre que yo había mantenido casi intacto. Allí estaba todo, sus herramientas, sus mapas viejos, el olor a grasa y a trabajo duro. Y en un rincón, debajo de una lona polvorienta, estaba la caja. Una caja de madera de cedro, pesada y sin cerradura visible. Mi padre siempre la llamaba su caja de papeles importantes, pero nunca me había dejado ver su contenido. Sentí una punzada de culpa, como si estuviera violando su última voluntad, pero el recuerdo de aquel llanto era más fuerte que cualquier reparo. Con un desarmador y un poco de fuerza, hice palanca en la tapa. Se abrió con un quejido lastimero, liberando un olor a papel viejo y a tiempo encerrado. Dentro no había títulos de propiedad ni pólizas de seguro. Había un desorden de recuerdos, fotografías en blanco y negro, postales amarillentas, medallas religiosas, y en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda que alguna vez debió ser blanco, encontré los primeros indicios del secreto. Lo primero fue un mapa viejo y desgastado de la ciudad de Tepic, de una época en que las calles tenían otros nombres. En un punto, en un barrio humilde cerca del río Mololoa, había un círculo trazado con tinta roja. Al lado, una anotación con la caligrafía apretada de mi padre, Callejón del Suspiro. Luego, mis dedos encontraron una fotografía. No era de mi madre, ni de ningún familiar que yo conociera. Era el retrato de una mujer joven, de una belleza melancólica,
Tenía el cabello oscuro y largo, y unos ojos que parecían contener toda la tristeza del mundo. En su regazo, sostenía a un bebé envuelto en una manta. En el reverso de la foto, una sola palabra escrita con una letra temblorosa: Elena. Mi corazón dio un vuelco. Mi padre nunca había hablado de otra mujer que no fuera mi madre. ¿Quién era Elena? ¿Y quién era ese niño? Pero fue el último objeto el que me heló la sangre. Un pequeño zapato de bebé, de estambre azul, gastado y manchado de tierra. Era diminuto, casi como de un muñeco. Lo sostuve en la palma de mi mano, y una ola de frío me recorrió el cuerpo, la misma sensación que había tenido en la carretera. Era como sostener una reliquia de dolor. Regresé a la cocina con los objetos en la mano. Le mostré todo a Sofía. Ella miró la foto de Elena, luego el zapato y su rostro se ensombreció. Ramiro, comenzó, su voz apenas audible. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. No puedo, Sophie. No después de lo que escuché. Siento que esa mujer me estaba llamando a mí, que me estaba pidiendo algo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con la imagen de Elena y el pequeño zapato grabados en mi mente. La figura de mi padre, el hombre que yo creía conocer, se estaba desmoronando, reemplazada por un extraño lleno de secretos. ¿Era un traidor? ¿Un hombre con una doble vida? El dolor de la posible infidelidad a mi madre se mezclaba con la intriga del misterio. Pero algo en mi interior me decía que la historia era más compleja, más oscura. No se trataba de un simple romance clandestino. El miedo de mi padre, el llanto de la llorona, el zapato solitario, todo apuntaba a una tragedia, a una herida tan profunda que había supurado en silencio durante más de 60 años. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Mi hijo Mateo, un hombre de negocios que vivía en la Ciudad de México y que siempre había visto mi trabajo de trailero con una mezcla de respeto y lástima, como si fuera una reliquia de otro tiempo, me había dicho una vez: «Papá, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, no dudes en usar la tarjeta que te di». Era una de esas tarjetas black, de un material pesado y elegante, que yo guardaba en un cajón por si alguna emergencia de salud se presentaba. Nunca pensé que la usaría para perseguir a un fantasma. Reservé un vuelo a Tepic. Le dije a Sofía que iba a resolver un viejo asunto de mi padre, una deuda pendiente. No era una mentira, no del todo. Sentía que le debía a mi padre, a la mujer de la foto y a mí mismo encontrar la verdad. Empaqué una pequeña maleta, pero los objetos más importantes los llevaba en mi chamarra: el mapa, la fotografía y el pequeño zapato azul. Iba a caminar por las calles que mi padre temía, a buscar el callejón del suspiro y a descubrir quién era Elena. Iba a Tepic, a enfrentar la mala sombra, a mirar de frente al fantasma que había atormentado a mi familia desde las sombras durante toda mi vida. El vuelo a Tepic fue corto, pero mi mente viajó décadas hacia el pasado. Intentaba imaginar a mi padre como un hombre joven, no como el patriarca silencioso que yo conocía, sino como un trailero veinteañero, lleno de vida y, aparentemente, de secretos. ¿Cómo era él entonces? ¿Qué lo llevó a ese callejón marcado en el mapa? El avión aterrizó y el calor húmedo de Nayarit me recibió como un abrazo sofocante. Alquilé un coche pequeño, un auto anónimo que contrastaba con la imponente presencia de mi Kenworth, y me sentí extrañamente vulnerable, sin la protección de mi cabina. Con el viejo mapa extendido en el asiento del copiloto y el GPS del teléfono, como un traductor entre el pasado y el presente, me dirigí hacia el corazón de la ciudad. El Tepic de hoy era una ciudad bulliciosa, llena de tráfico y comercios, pero a medida que me acercaba a la zona que indicaba el mapa, las calles se estrechaban, los edificios se hacían más antiguos y el ritmo parecía ralentizarse. Encontré el barrio. Muchas de las casas de adobe habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, pero la distribución de las calles, la atmósfera de un lugar que ha visto pasar muchas generaciones, permanecía. El callejón del suspiro seguía allí. Era una callejuela empedrada y angosta, flanqueada por muros altos y descoloridos por el sol y la lluvia. Hacía honor a su nombre. El viento soplaba a través de él con un murmullo que sonaba como un largo y cansado suspiro. Estacioné el coche y caminé por el callejón. El aire estaba cargado de una quietud extraña.
Toqué las paredes frías, buscando alguna señal, alguna conexión con el pasado. No encontré nada, solo la sensación de estar pisando un terreno sagrado y olvidado. La gente del barrio me miraba con curiosidad. Un extraño en un coche con placas de Sinaloa. Decidí que mi mejor oportunidad para obtener información era encontrar un lugar donde los viejos recuerdos aún se compartieran, un lugar donde el tiempo pasara más despacio. A unas cuadras de allí, encontré una cantina. Se llamaba La Última Sombra. El nombre me pareció una ironía del destino. La puerta de madera se abrió con un chirrido, y entré en un mundo de penumbra y olor a cerveza rancia. Unos pocos hombres mayores estaban sentados en las mesas, jugando dominó y hablando en voz baja. Detrás de la barra, un hombre anciano, de rostro curtido como el cuero y ojos pequeños y astutos, limpiaba un vaso con un trapo. Parecía tan viejo como el propio local. Me senté en la barra y pedí una cerveza. «Buenas tardes», dije, intentando sonar casual. «Soy de fuera. Busco información sobre alguien que vivió por aquí hace mucho tiempo». El cantinero me miró sin dejar de limpiar el vaso. «¿Ah, sí? Mucha gente ha vivido y muerto por aquí. ¿A quién busca?» Saqué la fotografía de Elena y la deslicé sobre la barra. A ella. Su nombre era Elena. Y quizás a un trailero que la visitaba. Su nombre era Javier. El hombre dejó de limpiar. Sus ojos se fijaron en la foto y una expresión indescifrable cruzó su rostro. Se quedó en silencio durante un largo rato. Un silencio que llenó toda la cantina. Los jugadores de dominó dejaron de hablar y me miraron. «Javier, el silencioso», murmuró el cantinero, más para sí mismo que para mí. «No he escuchado ese nombre en más de 60 años». Levantó la vista y me escrutó. «¿Usted qué es de él?» «Soy su hijo», respondí. «Mi padre murió hace poco. Estoy tratando de entender su pasado». El hombre suspiró. Un sonido que se mezcló con el del viento en el callejón. «Mi nombre es Ismael. Y sí, conocí a tu padre. Y conocí a Elena». Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Javier era un buen muchacho. Callado trabajador. Venía a Tepic con su camión y se quedaba unos días. Estaba loco por ella, por la Elena. «¿Qué pasó con ella?», pregunté. Mi voz temblaba ligeramente. Ismael negó con la cabeza lentamente. «Pasó la vida, muchacho. Pasó una desgracia. Esa muchacha tenía mala estrella. Era hermosa, sí, pero su belleza atrajo la atención equivocada». ¿La atención de quién? De gente poderosa. De gente que creía que todo se podía comprar o tomar por la fuerza, dijo, y su mirada se desvió hacia una esquina oscura de la cantina, como si viera fantasmas sentados allí. La familia Alarcón. El nombre flotó en el aire, pesado y ominoso. ¿Quiénes son los Alarcón? Eran los dueños de medio Nayarit en ese entonces, explicó Ismael, bajando la voz. Don Ricardo Alarcón era un cacique, un hombre duro y sin escrúpulos, y tenía un hijo, Gonzalo, que era peor, un junior consentido, violento y borracho. Gonzalo se encaprichó con Elena. Le mandaba regalos caros, joyas, ropa de marca que ella nunca aceptaba. Recuerdo que una vez le envió un pañuelo de seda, creo que de esa marca francesa, Chanel, que valía más que todo lo que la pobre Elena poseía. Ella se lo devolvió. Eso enfureció a Gonzalo. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando las piezas. El amor de mi padre, un rival poderoso, una tragedia anunciada. ¿Mi padre y Elena tuvieron un hijo?, pregunté, señalando al bebé en la foto. Ismael asintió con tristeza. Un niño precioso. Le pusieron Mateo. Tu padre estaba tan orgulloso. Decía que trabajaría el doble para sacarlos de ese barrio, para llevarlos lejos de aquí, lejos de Gonzalo Alarcón. Se hizo otro largo silencio. Ismael sirvió un trago de tequila para él y otro para mí. Brindo por los fantasmas, dijo, y se lo bebió de un solo golpe. Ismael, ¿qué pasó? ¿Qué fue la desgracia? El viejo cantinero me miró a los ojos y vi en ellos un dolor antiguo, una herida que nunca había cerrado. Hay historias que es mejor no desenterrar, muchacho. Son como los muertos. Si los molestas, sus penas se te pegan. Tu padre huyó de Tepic y nunca más volvió. Hizo bien. Hubo una deuda.
una deuda de sangre que nunca se pagó. Y en esta tierra, esas deudas no se olvidan. Me dijo que la familia de Elena, o lo que quedaba de ella, se había mudado del barrio hacía muchos años, tratando de escapar de los recuerdos. Pero me dio un nombre: Carmen, la hermana mayor de Elena. Vivía en un pueblo en la sierra, un lugar llamado Xalisco. Salí de la cantina con la cabeza dándome vueltas. El secreto de mi padre tenía un nombre: Alarcón. Y el llanto que escuché en la carretera ya no era solo el de una leyenda, era el de Elena, una mujer atrapada entre el amor de un hombre humilde y la obsesión de uno poderoso. La mala sombra de Tepic no era un fantasma, era la memoria de la injusticia. Conduje sin rumbo por las calles de la ciudad, pasando por barrios residenciales donde las nuevas generaciones de ricos vivían en casas amuralladas, quizás descendientes de aquellos que, como los Alarcón, habían construido sus fortunas sobre los secretos y el dolor de otros. Vi a un joven conduciendo un BMW último modelo, hablando por su celular, completamente ajeno a las historias que los viejos muros de su ciudad guardaban. Para él, el pasado era invisible. Para mí, de repente, era lo único que podía ver. Mi siguiente destino era Xalisco. Tenía que encontrar a Carmen. Ella era la última guardiana de la historia, la única que podía decirme qué le pasó a Elena y al pequeño Mateo, y por qué mi padre había cargado con ese silencio culposo hasta la tumba. El camino a Xalisco era sinuoso, ascendiendo por las verdes colinas que rodean Tepic. El aire se volvía más fresco, más limpio, como si al alejarme de la ciudad estuviera también dejando atrás una parte de su pesadez. Pero la historia de Ismael me seguía como una sombra. La figura de Gonzalo Alarcón se agigantaba en mi mente, convirtiéndose en el villano sin rostro de la tragedia de mi padre. Un junior acostumbrado a tener todo lo que deseaba, incapaz de aceptar un no por respuesta. ¿Hasta dónde había llegado su obsesión por Elena? ¿Qué era esa deuda de sangre de la que hablaba el viejo cantinero? Encontré la dirección de Carmen, una casita sencilla con un pequeño jardín lleno de bugambillas. Una mujer mayor, de cabello completamente blanco y una mirada cansada pero lúcida, me abrió la puerta. Era Carmen. El parecido con la fotografía de su hermana era innegable, aunque marcado por el paso de 60 años de vida, y evidentemente, de dolor. Al principio se mostró desconfiada. Cuando le dije que era el hijo de Javier, el silencioso, su rostro se cerró como una fortaleza. Ese hombre nos trajo pura desgracia, dijo con una voz áspera, llena de un rencor que el tiempo no había logrado suavizar. Señora, por favor, le supliqué, mostrándole la foto y el zapatito de estambre. Mi padre murió. Vivió toda su vida con una tristeza que nunca entendí. Necesito saber qué pasó. Por él, y por la memoria de su hermana. Al ver el zapatito, los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Su coraza se rompió en un instante. Me invitó a pasar a una pequeña sala de estar, decorada con imágenes religiosas y retratos de familia. Me sirvió un vaso de agua fresca y se sentó frente a mí, retorciendo un pañuelo en sus manos, y entonces, como si abriera una compuerta contenida durante décadas, comenzó a hablar. Elena era mi hermanita menor, comenzó, su voz temblorosa. Era luz pura, ingenua, soñadora. Creía en el amor verdadero como en las radionovelas que escuchaba, y creyó encontrarlo en tu padre. Javier era un buen hombre, no lo niego. Era serio, trabajador, la quería de verdad. Se veían a escondidas cuando él venía a Tepic. Planeaban casarse, irse lejos. Pero en este mundo, a los pobres no nos está permitido soñar tan grande. La historia que Carmen me contó confirmó los temores que Ismael había sembrado en mí. Gonzalo Alarcón se había obsesionado con Elena. La acechaba, la seguía, le llenaba la casa de regalos que mi tía y mi abuela, asustadas, le obligaban a rechazar. Gonzalo no entendía de negativas. Su orgullo de hombre rico y poderoso no podía concebir que una muchacha humilde del callejón del Suspiro prefiriera a un trailero sin un peso en la bolsa antes que a él. Cuando Elena quedó embarazada, el miedo se apoderó de todos nosotros, continuó Carmen. Sabíamos que si Gonzalo se enteraba, sería capaz de cualquier cosa. Tu padre quiso llevársela en ese mismo momento, pero mi madre estaba enferma.
y Elena no quería dejarla. Decidieron esperar a que naciera el bebé. El pequeño Mateo nació, un niño sano y hermoso que se convirtió en el centro de sus vidas. Javier en sus viajes se desvivía por ellos. Traía dinero, ropa, medicinas. Prometía que pronto, muy pronto, tendrían lo suficiente para empezar una nueva vida en Sinaloa, cerca de su familia. Pero Gonzalo Alarcón no era estúpido. Los rumores del niño llegaron a sus oídos, y su obsesión se convirtió en una furia venenosa. Se sentía traicionado, burlado. La noche de la tragedia, la voz de Carmen se quebró, y tuvo que detenerse para tomar aire. Javier estaba en Tepic. Había venido a celebrar los 3 meses de Mateito. Estábamos en nuestra casita, una celebración humilde, pero llena de amor. De repente, la puerta se abrió de una patada, y entró Gonzalo, borracho, con los ojos inyectados en sangre. Venía con 2 de sus matones. Carmen describió la escena con una claridad aterradora, como si la estuviera viendo de nuevo. Gonzalo comenzó a gritar, a insultar a Elena, a llamarla traidora. Mi padre se interpuso para defenderla. Era un hombre fuerte, pero no era un peleador, y eran 3 contra 1. Lo golpearon salvajemente. Elena tenía al niño en brazos. Sollozó Carmen. Gritaba, suplicaba que se detuvieran. Gonzalo, en su rabia, se abalanzó sobre ella, tratando de arrebatarle al bebé. «Este bastardo no es de este muerto de hambre», gritaba. Hubo un forcejeo. Elena se aferraba a su hijo. Tu padre trataba de levantarse del suelo para ayudarla. Y entonces el niño se le resbaló de los brazos. Un silencio sepulcral llenó la pequeña sala. Pude escuchar el latido de mi propio corazón. El bebé cayó al suelo de piedra. Hubo un sonido horrible, un sonido que nunca olvidaré. Y después, silencio. Mateito, mi sobrino, ya no lloraba. La imagen que sus palabras pintaron en mi mente fue tan vívida que sentí que me faltaba el aire. El horror de esa noche, la violencia sin sentido, la vida de un inocente arrebatada en un instante de furia. Gonzalo se quedó paralizado, viendo lo que había hecho. Continuó Carmen, con la mirada perdida en el pasado. Uno de sus hombres lo sacó de allí a rastras. Nos dejaron solos con mi hermanito muerto y con tu padre, molido a golpes y con el alma rota. Antes de irse, el matón nos amenazó. Dijo que si decíamos una palabra de lo que había pasado, los Alarcón nos cazarían y nos matarían a todos. Tenían el dinero y el poder para hacerlo. Compraron a la policía, al juez, a todo el mundo. El reporte oficial dijo que el niño había muerto en un accidente doméstico, que se le había caído a mi hermana de los brazos. Nadie nos creyó, o nadie quiso creernos. Mi padre, Javier, quedó destrozado. La culpa y el miedo lo consumieron. Se sentía responsable por no haber podido proteger a su familia. La imagen de su hijo muerto, el dolor de Elena, la impunidad de los Alarcón, todo fue demasiado para él. Unos días después desapareció, dijo Carmen. Se fue sin decir adiós. Dejó a Elena sola con su dolor, con su luto, con el miedo. Nunca lo perdoné por eso. Debería haberse quedado a luchar. ¿Y qué fue de Elena?, pregunté con un hilo de voz. La pena la consumió, respondió Carmen secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Perdió la razón. Vagaba por las calles, llamando a su hijo. A veces iba al río, diciendo que escuchaba a Mateito llorar desde el agua. La gente empezó a decir que se había vuelto la llorona del barrio. Murió un par de años después de pura tristeza. Su corazón simplemente se rindió. Ahora todo tenía sentido. La historia de la Llorona no era una leyenda para mi padre. Era el recuerdo literal y fantasmal de la mujer que amó, condenada a un eterno vagar por el dolor. El llanto que yo escuché no era un eco de siglos, sino el eco de una tragedia personal, un grito de justicia que se había negado a apagarse. El secreto maldito de Tepic no era sobre un fantasma, era sobre un asesinato encubierto, sobre la cobardía y el poder. Mi padre no huyó de un espanto, huyó de su propia impotencia, de su culpa y de un hombre que le había arrebatado todo. La deuda de sangre seguía sin pagarse. La historia de Carmen me había dado la verdad, pero la verdad era un veneno que ahora corría por mis venas. La imagen de mi padre ya no era la de un traidor, sino la de una víctima,
un hombre quebrado que eligió el silencio como única forma de supervivencia. Pero su silencio había permitido que una injusticia quedara impune. Y mientras miraba el pequeño zapato azul en mi mano, supe que mi viaje no había terminado. No había venido a Tepic solo para saber. Había venido a cerrar un círculo que mi padre dejó abierto. Tenía que encontrar a Gonzalo Alarcón. La revelación de Carmen me dejó en un estado de shock y furia helada. La tristeza por la historia de Elena y mi medio hermano, Mateo, se mezclaba con una rabia impotente hacia Gonzalo Alarcón y el sistema corrupto que le había permitido salir impune. El silencio de mi padre ya no era un misterio, sino el peso aplastante de la culpa y el miedo. Había huido, sí, pero ¿quién era yo para juzgarlo? ¿Qué habría hecho yo en su lugar, enfrentado a un poder tan absoluto y a una pérdida tan devastadora? Regresé a Tepic sintiendo que la ciudad misma me observaba. Cada esquina, cada rostro, parecía ocultar una historia de injusticia. Me registré en un hotel en el centro, un lugar impersonal que me permitía ordenar mis pensamientos. Necesitaba un plan. No era un detective ni un justiciero. Era un trailero de 62 años. Pero tenía algo que los Alarcón quizás habían subestimado: la tenacidad de un hombre que busca honrar a su sangre. Mi primer paso fue investigar a la familia Alarcón. En la era de Internet, los secretos del pasado ya no están tan bien guardados. Pasé horas en mi habitación de hotel, buscando en archivos de periódicos digitales, registros públicos y redes sociales. La fortuna de los Alarcón, como muchas fortunas construidas sobre cimientos podridos, había menguado con el tiempo. Don Ricardo, el patriarca, había muerto hacía décadas. La familia había perdido gran parte de su influencia política y económica debido a malas inversiones y a la incapacidad de las nuevas generaciones para mantener el imperio. Encontré una nota reciente sobre la venta de una de sus últimas propiedades importantes, una lujosa mansión en Polanco, en la Ciudad de México, para cubrir deudas de juego de uno de los nietos. Eran un león viejo y sin dientes, pero el veneno de su pasado seguía activo, y entonces lo encontré. Gonzalo Alarcón seguía vivo. Tenía más de 80 años y vivía en la vieja casona familiar en Tepic, una reliquia de su antiguo esplendor, ahora rodeada por el crecimiento de la ciudad. Una búsqueda de imágenes me mostró a un hombre encorvado y de rostro amargado en un evento social de hacía un par de años. Sus ojos, incluso en la fotografía, tenían la misma arrogancia que Carmen había descrito. No había remordimiento en esa mirada, solo el hastío de un hombre que se creía por encima del bien y del mal. Saber que respiraba el mismo aire que yo, que había vivido una vida larga mientras la de Elena y Mateo fue truncada tan brutalmente, avivó el fuego en mi interior. ¿Pero qué podía hacer? La justicia legal era una quimera. Habían pasado más de 60 años, no había pruebas, solo los testimonios de dos ancianos. Confrontarlo directamente podría ser peligroso, o simplemente inútil. ¿Qué le diría un viejo decrépito a otro? Negaría todo, me echaría de su casa, y nada habría cambiado. Fue entonces cuando recordé el estilo de mi padre. Él no era un hombre de confrontaciones directas, sino de planes meticulosos. Era un estratega de la carretera. Y recordé también las enseñanzas de esos libros de superación que a veces leía en mis largos viajes, esos que hablaban de que el conocimiento es poder, y de que la verdad, usada correctamente, es el arma más afilada. Mi plan no sería buscar venganza, sino justicia poética. No quería su vida, quería su paz. Quería que el fantasma de Elena y Mateo lo atormentara a él como lo había hecho con mi padre. Decidí que no lo confrontaría con acusaciones, sino con recuerdos. La mañana siguiente me vestí con la mejor ropa que había traído. Conduje hasta la vieja casona de los Alarcón. Era una mole de piedra y teja, una fortaleza que intentaba desafiar al tiempo, pero sus muros estaban manchados de humedad y sus jardines descuidados. Un guardia de seguridad somnoliento me detuvo en la reja. «Tengo una cita con el señor Gonzalo Alarcón», dije con una seguridad que no sentía. «Soy Ramiro, el hijo de Javier. Él sabe a qué vengo». La mención del nombre de mi padre pareció ser suficiente. El guardia, después de una breve llamada, me abrió la reja. Era evidente que el nombre Javier todavía significaba algo en esa casa, una espina clavada en su memoria. Un mayordomo anciano,
con un traje raído, me guió a través de salones oscuros y llenos de muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas de una opulencia pasada. El aire olía a polvo y a encierro. Me hizo esperar en una biblioteca donde los libros se amontonaban sin orden en las estanterías, sus lomos agrietados por la falta de uso. Finalmente, Gonzalo Alarcón entró en la habitación. Se apoyaba en un bastón de madera con empuñadura de plata. Llevaba una bata de seda descolorida sobre un pijama. Su rostro era un mapa de arrugas y manchas de la edad, pero sus ojos pequeños y crueles seguían brillando con una chispa de arrogancia. «Así que usted es el hijo del trailero», dijo con voz rasposa, evaluándome de arriba abajo. «¿Qué demonios quiere? Si viene a pedir dinero, está perdiendo su tiempo. Los buenos tiempos se acabaron». «No he venido a pedir nada», respondí con calma, manteniendo su mirada. «He venido a devolver algo». Me acerqué a la mesa de caoba que nos separaba, y, con mucho cuidado, coloqué sobre la superficie pulida el pequeño zapato de estambre azul. Gonzalo miró el zapato. Por un instante, su fachada de arrogancia se resquebrajó. Un temblor recorrió su cuerpo y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Su rostro palideció, y su respiración se volvió agitada. El color azul, el tamaño diminuto, el recuerdo, todo lo golpeó de repente. Un fantasma materializado después de 60 años. ¿De dónde sacó eso?», balbuceó, su voz perdiendo toda su fuerza. «Estaba en una caja que me dejó mi padre», dije. Mi voz sonaba tranquila, pero cada palabra era como una piedra, junto con una foto de Elena, y con el peso de 60 años de silencio. Él no dijo nada, solo miraba el zapato hipnotizado. «Anoche estuve en las afueras de Tepic», continué, dejando que cada palabra se asentara. «Escuché a una mujer llorar. Buscaba a su hijo. Su lamento era tan real, tan lleno de dolor. Me pregunté qué clase de tragedia podría causar una pena tan grande que ni la muerte puede acallarla». Gonzalo levantó la vista, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Un miedo puro, infantil, el miedo de un hombre que sabe que su hora de rendir cuentas ha llegado, no ante un juez terrenal, sino ante los fantasmas que él mismo creó. «No sé de qué me habla», intentó decir, pero su voz era un susurro hueco. «Usted sabe perfectamente de qué le hablo», dije, mi voz ahora más firme. «Usted sabe del callejón del suspiro, de una noche de borrachera y furia. Sabe del sonido que hizo la cabeza de un bebé de 3 meses al golpear contra el suelo de piedra». Cada palabra era un golpe. Vi cómo se encogía, cómo su cuerpo viejo y decrépito parecía hacerse más pequeño. La arrogancia se había evaporado, dejando solo a un anciano patético y asustado. «No fue mi intención», susurró, las palabras brotando como un veneno que había guardado por demasiado tiempo. «Fue un accidente. Ella no debió». «No hubo accidente», lo interrumpí. «Hubo soberbia. Hubo poder. Hubo un asesinato que su dinero silenció. Mi padre huyó. Elena murió de pena. Pero el recuerdo, señor Alarcón, el recuerdo no muere. Y la pena no se va». Me di la vuelta para marcharme. Mi trabajo allí había terminado. No necesitaba su confesión. La había visto en sus ojos. Había visto la verdad romper su armadura. «Espere», dijo con una voz rota. ¿Qué va a hacer?» Me detuve en la puerta y lo miré por última vez. «Yo nada. Ya he hecho lo que vine a hacer. Pero usted a partir de hoy dormirá con ese recuerdo. Y cada vez que el viento sople, cada vez que escuche un llanto en la noche, se preguntará si es Elena que viene a buscarlo. Vivirá el resto de sus días sabiendo que yo sé la verdad, y que el hijo del trailero al que despreció vino a recordarle su deuda de sangre. Que tenga buenas noches, don Gonzalo». Salí de esa casa dejando atrás a un hombre roto, enfrentado por fin a la monstruosidad de sus actos. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción, solo un vacío inmenso y una profunda tristeza. La justicia no era una celebración, era un bálsamo amargo sobre una herida vieja. Al subir a mi coche, me di cuenta de que el cielo se había nublado y comenzaba a llover. Eran las primeras gotas de una tormenta que limpiaría el aire cargado de Tepic. Y quizás, solo quizás, también el alma de mi padre. Conducir lejos de la casona de los Alarcón fue como emerger de una tumba.
La lluvia golpeaba el parabrisas, lavando el polvo del camino, y simbólicamente, la suciedad de un secreto de 60 años. No había habido gritos ni violencia en mi confrontación con Gonzalo, solo el peso aplastante de la verdad. Y eso, me di cuenta, era mucho más poderoso. La justicia no siempre llega en forma de un veredicto judicial o de una venganza cumplida. A veces, llega en el silencio de un hombre que se ve forzado a mirar el reflejo de su propia alma podrida, sin escapatoria posible. Había arrancado la máscara de Gonzalo Alarcón, no para el mundo, sino para él mismo, y lo había condenado a vivir sus últimos días con la compañía de sus fantasmas. Eso era suficiente. Mi siguiente parada era un lugar que sentía como una obligación sagrada. Con la ayuda de Carmen, había localizado el lugar donde Elena y el pequeño Mateo estaban enterrados. No era un cementerio formal, sino un pequeño panteón familiar en las afueras de Jalisco, en un terreno que pertenecía a su familia desde generaciones. Encontré las tumbas bajo la sombra de un viejo árbol de amate. Eran 2 simples montículos de tierra, marcados con cruces de madera tosca que Carmen, seguramente, había mantenido en pie todos estos años. No había nombres, no había fechas, solo la silenciosa dignidad de la tierra que acoge a sus muertos. Me arrodillé ante ellas a pesar del lodo que manchaba mis pantalones. La lluvia había amainado, dejando un aire fresco y un cielo melancólico. Saqué de mi bolsillo la fotografía de Elena y la coloqué sobre la cruz que imaginé era la suya. Luego, tomé el pequeño zapato azul. Dudé por un momento. Se había convertido en un símbolo de toda esta búsqueda, pero su lugar no era conmigo. Con mucho cuidado, lo enterré superficialmente en la tierra de la tumba de Mateo, devolviéndoselo a su dueño. Descansen en paz, susurré, y las palabras no eran una formalidad, sino una oración sentida. Mi padre nunca los olvidó. Vivió con su recuerdo cada día de su vida. Espero que donde sea que esté, su alma también pueda encontrar la paz ahora que la verdad ha sido dicha. Me quedé allí un largo rato, en silencio. No pensaba en nada en particular. Solo sentía el dolor de sus vidas truncadas, la pena de mi padre, la lealtad de Carmen, la maldad de Gonzalo. Todo se mezclaba en mi interior, no como un torbellino, sino como un río que finalmente encuentra su cauce hacia el mar. Por primera vez, sentí que entendía a mi padre. Su silencio no fue cobardía, fue una forma de penitencia. Cada kilómetro que recorrió en solitario, cada noche en una cabina extraña, fue un exilio autoimpuesto. Huyó de Tepic, pero nunca pudo huir de su memoria. Al callar, creyó proteger a los que quedaban, a mi madre y a mí, de la sombra de los Alarcón. Y quizás, en su lógica rota por el dolor, también se estaba castigando a sí mismo. No lo excusaba, pero lo comprendía, y en esa comprensión, encontré el perdón. Lo perdoné por su secreto, por su distancia, por las partes de él que nunca me permitió conocer. Comprendí que su amor por mí era real, pero que siempre estuvo filtrado a través de un cristal de dolor. Al levantarme, sentí que un peso se había quitado de mis hombros, un peso que no sabía que cargaba, el peso del misterio de mi padre, de su tristeza inexplicable. Ahora, esa tristeza tenía un nombre, una historia y un final. Regresé a Tepic y devolví el coche de alquiler. Compré un boleto de autobús de primera clase para volver a Culiacán. No quería volar. Quería ver el paisaje pasar, sentir la distancia crecer entre Tepic y yo, procesar todo lo que había sucedido. El viaje en autobús fue tranquilo. Observé las montañas, los campos, los pueblos que pasaban, y pensé en el futuro. Este viaje no solo había desenterrado el pasado de mi padre, sino que también había cambiado el mío. Me había enfrentado a un miedo primordial. Había buscado la verdad contra todo pronóstico, y había encontrado una fuerza en mí que no sabía que poseía. Me di cuenta de que la vida, como la carretera, está llena de desvíos inesperados, de cargas pesadas y de fantasmas en el acotamiento. Pero lo importante no es evitar los tramos peligrosos, sino saber cómo navegarlos. Mi padre me enseñó a conducir un camión, pero este viaje me había enseñado a navegar la vida. Llegué a Culiacán al amanecer. Sofía me estaba esperando en la terminal.
No necesité decir una palabra. Me miró a los ojos y supo que algo había cambiado, que el hombre que se había ido no era el mismo que regresaba. «¿Se acabó, verdad?», preguntó suavemente. «Sí, mi amor», le respondí, abrazándola con una fuerza que la sorprendió. «Se acabó». Ese día, le conté toda la historia, sin omitir ningún detalle. Lloramos juntos, por Elena, por Mateo, por mi padre, y por los años de silencio. Compartir la carga la hizo más ligera. La verdad, aunque dolorosa, nos había unido más. Había descubierto que el verdadero legado de mi padre no era su camión, ni su leyenda en la carretera. Era esta lección, que los secretos nos envenenan, pero la verdad, por dura que sea, nos libera, y que la justicia, a veces, no consiste en castigar al culpable, sino en honrar la memoria de las víctimas, en darles voz, y en encontrar la paz en nuestro propio corazón. Los días que siguieron a mi regreso de Tepic tuvieron una cualidad extraña, como la calma que se asienta después de una tormenta violenta. El mundo exterior era el mismo. El sol de Sinaloa seguía calentando la tierra, el olor de los campos de tomate llegaba con la brisa, y mis vecinos me saludaban con la misma familiaridad de siempre, pero mi mundo interior se había reconfigurado por completo. La sombra de mi padre, que siempre había sido una presencia grande y silenciosa en mi vida, ahora tenía luz y profundidad. Veía sus fotografías y ya no veía a un hombre distante, sino a un joven que amó, sufrió, y cargó con una cruz que era demasiado pesada para un solo hombre. Mi relación con el valiente, su Kenworth, también cambió. Ya no era solo una máquina, una herramienta de trabajo. Era un testamento de su vida, un santuario rodante que había sido testigo de su penitencia silenciosa. Decidí que no lo vendería, como había considerado hacer antes de todo esto, pero tampoco lo usaría para las largas y solitarias rutas que él recorría. Su tiempo de cargar con penas ajenas había terminado. Ahora, sería para paseos cortos, para llevar a mis nietos a comer un helado al pueblo, para sentir el rugido de su motor no como una obligación, sino como un homenaje. Una tarde, mi hijo Mateo me llamó desde la Ciudad de México. Su voz, siempre llena de la prisa y la eficiencia del hombre de negocios, sonaba diferente, más pausada. «Papá, he estado pensando mucho en ti», me dijo, «en el abuelo, en las historias que me contaste. Me doy cuenta de que he pasado mi vida corriendo, construyendo cosas, haciendo inversiones, pero quizás no he prestado atención a lo más importante». Su confesión me conmovió. La historia de su abuelo, de su tío desconocido que llevaba su mismo nombre, lo había tocado profundamente. Le había hecho reevaluar sus propias prioridades, su propia definición del éxito. A veces creo que heredamos no solo los bienes de nuestros padres, sino también sus deudas emocionales, le dije. Y nuestra tarea es saldarlas para que nuestros hijos puedan correr más ligeros. Hablamos durante casi una hora, una conversación más honesta y profunda que cualquiera que hubiéramos tenido en años. Le conté sobre Gonzalo Alarcón, sobre cómo la fortuna de su familia se había desmoronado, una prueba de que el dinero construido sobre la injusticia es como una casa construida sobre arena. Le hablé de la dignidad de Carmen y de la paz que sentí en la tumba de Elena. Mi hijo, el hombre que una vez me dio una tarjeta Black pensando que el dinero podía solucionar cualquier emergencia, empezó a entender que las verdaderas emergencias del alma no se pagan con dinero, sino con verdad y con valor. Este viaje al pasado me había reconectado con mi presente. Me sentí más cercano a Sofía, a mi hijo, e incluso a mí mismo. Empecé a reflexionar sobre mi propia vida, no como una serie de rutas y entregas, sino como un viaje con un propósito. Me di cuenta de que, al igual que mi padre, yo también había mantenido mis propios silencios, no tan oscuros, pero sí barreras que me impedían conectar plenamente con los demás. Había callado mis miedos, mis inseguridades, pensando que un hombre, un trailero, debía ser siempre fuerte, siempre el valiente. La historia de mi padre me enseñó que la verdadera valentía no está en no tener miedo, sino en enfrentarlo. No está en el silencio, sino en la palabra honesta. No está en huir, sino en quedarse y sanar. Una mañana, mientras tomaba mi café en el porche, viendo el sol levantarse sobre los campos, tomé una decisión. Iba a escribir la historia.
no para publicarla ni para buscar fama, sino para mi familia, para que mis nietos y los hijos de mis nietos supieran de dónde venían, para que conocieran la historia de Javier, el trailero silencioso, de Elena, la mujer que amó con valentía, y del pequeño Mateo, el niño cuya corta vida había dejado una huella tan profunda. Sería un testamento familiar, un mapa de nuestras raíces, con sus caminos luminosos y sus tramos oscuros. Sería una forma de asegurarme de que el sacrificio de Elena y el sufrimiento de mi padre no fueran en vano, que su historia se convirtiera en una lección de resiliencia, de justicia y de la importancia de no dejar que los secretos nos definan. La carretera me había enseñado la geografía de mi país, pero el secreto de mi padre me había enseñado la geografía de mi propia alma. Ya no era solo Ramiro, el trailero, el hijo de Javier. Era el guardián de una historia, el eslabón que había decidido romper una cadena de silencio y convertir el dolor en sabiduría. Y al mirar el horizonte, ya no veía solo el final de un camino, sino el comienzo de un nuevo legado, uno construido no sobre el olvido, sino sobre la memoria y la verdad. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo, que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces,
Un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Les agradezco de corazón que me hayan acompañado en este viaje. Si esta historia les tocó de alguna manera, los invito a que dejen un comentario y sigan el canal para no perderse las próximas reflexiones. Me ayudaría mucho saber qué otras historias o asuntos les gustaría que exploráramos juntos. ¿Tienen algún secreto familiar o alguna leyenda de su tierra que merezca ser contada? Déjenme saber en los comentarios. Y también cuéntenme desde qué parte del mundo me están escuchando. Como una pequeña forma de agradecerles su tiempo y su apoyo a este canal, les he dejado unas recetas de tés relajantes y unos postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Son pequeñas cosas que nos ayudan a cuidar el cuerpo mientras cuidamos el alma. Gracias de nuevo. Que Dios los proteja a todos y les dé la fortaleza para enfrentar sus propias carreteras.